Bueno, casos que preocupan, con datos alarmantes. Los casos de maltrato infantil se han cuadruplicado en los últimos 8 años. Datos alarmantes, como decimos, que recoge el último informe que la Fundación ANAR presentaba hace unos días en el Congreso de los Diputados. En todo este tiempo han recibido más de 2,4 millones de llamadas de menores solicitando ayuda. En la mayoría de los casos es la propia familia la que agrede al menor y en ocasiones conlleva violencia física fuerte. Preocupa, según la Fundación, el silencio de las víctimas, que de media tardan 2 años en contar la situación que sufren. Bueno, por este mismo motivo han puesto en marcha también una campaña Objetivo ANAR, Cero Violencia contra la Infancia, para pedir la tramitación de una ley de protección y asistencia al menor. Esta mañana nos acompaña Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR, de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Señor Ballesteros, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos hablando de casos, como decimos, preocupantes, alarmantes, casos que se saben y otros que se desconocen, tal vez porque esos niños y adolescentes no conocen la existencia de la Fundación ANAR o tienen miedo en descolgar el teléfono y pedir ayuda. Sí, como bien comentabas, estamos hablando de que hay un porcentaje importante de niños y niñas que cuando están sufriendo la violencia tardan de media hasta 2 años en contarnos lo que realmente les está ocurriendo, ¿no? Y estamos hablando de que, según nuestro estudio, 1/3 de las llamadas, es decir, 1 de cada 3, presentaba lesiones físicas. Y el 7,6% de los casos, esas lesiones físicas ya hablamos de traumatismos graves, huesos rotos, contusiones fuertes, es decir, casos muy graves de violencia. ¿Y estas llamadas, señor Ballesteros, están hechas por niños pequeños en algunos casos? ¿O cuál es la media de edad de los niños que suelen llamar para pedir este tipo de ayuda? Sí, el estudio, que sabéis que es un estudio que se ha realizado de 8 años de evolución de la violencia, lo que nos permite es ver también cómo ha ido evolucionando, y en este sentido la edad media de los niños y niñas que hablan con nosotros ha descendido. Hemos pasado de casi 13 años de media a 11,4 años de media de las edades, pero sobre todo el grupo que más ha crecido es aquel que tiene que ver con los más pequeñitos, los que están entre los 5 y los 10 años. Estos son víctimas muchas veces de casos de abuso sexual, de violencia de género, casos de abandono y sobre todo, y muy importante, de la violencia física, que nos parece que en nuestro país está descartada, que no es una pauta educativa, que no está normalizado, pero desgraciadamente de todas las violencias es la más frecuente de todas. Y cuando un niño se atreve, un adolescente, a marcar ese número de teléfono, el teléfono de la Fundación ANAR, ¿qué protocolo se establece? ¿Qué protocolo se pone en marcha? Bueno, en primer lugar decir que este teléfono está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, atendido por un equipo de psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Todos ellos son expertos en infancia. Entonces, cuando habla con nosotros un menor de edad, lo que hacemos es adaptar bueno, a su situación ese protocolo. No es lo mismo, por ejemplo, atender un caso de un niño o una niña que esté en una situación de ideación suicida que una situación en la que está huyendo de violencia o una situación de abandono o una fuga. Entonces, en función de qué sea lo que se está planteando, los expertos vamos a adaptar ese protocolo a la situación concreta que se está planteando. Por otro lado, también Fundación ANAR tiene un convenio de colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de manera en la que ante una situación en la que es necesaria una intervención urgente, podemos movilizar la policía, la Guardia Civil, etcétera. Por otro lado, también tenemos una guía de recursos que es única a nivel nacional, que nos permite poder localizar y derivar correctamente a los servicios sociales concretos municipales, a una organización que se pueda dedicar a la problemática que se nos está planteando, o a los servicios de emergencia, como decíamos antes, si es necesario. Bueno, el caso es que a estas alturas de año, señor Ballesteros, ya hay datos escalofriantes. Conocemos el reciente caso de estos 2 niños en Getafe, el caso del pequeño Gabriel, 3 recién nacidos hallados muertos en plantas de reciclaje y también otro 7º caso que es un suicidio tras acoso escolar. Ya son 7 casos en 3 meses, prácticamente casi la mitad de todo lo ocurrido de fallecimientos de casos de menores víctimas de violencia que se produjeron en el año 2017. ¿A dónde vamos a parar?
Pues efectivamente, desde Fundación ANAR observamos esto con muchísima preocupación. Estamos viendo cómo se han incrementado por 4, como decíamos antes, el volumen de casos de violencia, y por eso precisamente estamos ahora mismo con este objetivo ANAR, que es un reto que tenemos. Necesitamos 250.000 firmas. Estamos hablando de que firmar cuesta exactamente unos segundos y podemos ayudar a cambiar la vida de miles de niños. Esta firma tiene como objeto el promover que se tramite de urgencia una ley integral contra la violencia a la infancia. Una ley que les visibilice, porque estamos hablando de casos en los que normalmente estos niños pasan desapercibidos. No olvidemos que el 70% de la violencia se produce dentro de casa y serían ellos los que deberían de proteger. Es una ley que necesitamos, por otro lado, también que se les dé la asistencia, que se les proteja debidamente, que se les dé los tratamientos que se necesiten y, muy importante, que se lleven a cabo las políticas de prevención necesarias para que se descarte la agresividad y la violencia como una pauta educativa, y para que entendamos que los niños y niñas no pueden estar sufriendo estos grados de violencia porque son el futuro de nuestro país. Efectivamente, veremos si es posible que se tramite esa ley, señor Ballesteros, pero también es importante que los niños dispongan de toda esa información. ¿Cómo se hace para que los niños, que ya muchos llaman, pero habrá otros que no, conozcan el teléfono, conozcan que tienen ese recurso? ¿Cómo se hace esa difusión de toda esa información? A ver, efectivamente es muy importante la labor que hacéis los medios de comunicación. Os agradecemos mucho estos espacios en el que podemos hablar de ese 920 2010, que es un número que es a nivel nacional, pero en concreto en Canarias tenemos el 116 111, que es un teléfono de la Unión Europea. Sabéis que además la Fundación ANAR es el teléfono oficial del Gobierno de Canarias para cualquier situación que pueda en un momento determinado producirse, cualquier problema, no solamente los casos de violencia, sino cualquier cosa que pueda preocupar a un menor de edad, sabe que puede llamar a este número de teléfono. Pero también tenemos una línea, que es la línea del adulto y la familia, que es el 650 51 52. Para cualquier persona adulta que tenga una situación problemática, una preocupación en relación a un menor, o simplemente necesite estar orientado sobre una cuestión. No olvidemos que estamos hablando de psicólogos que están preparados en infancia 24 horas y que de forma totalmente anónima, gratuita y confidencial va a atender esas llamadas. Además tenemos, por otro lado, un chat que hemos abierto para aquellos que se sientan más cómodos a través de esta vía. No olvidemos que muchas veces hoy en día ya prácticamente es una forma de comunicación habitual el que todos estamos a través de un chat. Entonces, desde ANAR, desde noviembre del año pasado, abrimos este servicio que permite en muchas ocasiones descubrir casos muy graves y que de forma también, como decíamos antes, anónima, confidencial, no aparece en ningún sitio, no se queda registrado. Podemos, ante cualquier preocupación, imaginemos un vecino que está preocupado o alarmado porque oye gritos o golpes en la noche y no sabe o no tiene miedo de actuar o no sabe si estará metiendo la pata o no quiere tener luego represalias con sus vecinos. En ese tipo de situaciones, sin duda alguna, que nos llame, que nos comente lo que está ocurriendo, que desde ANAR vamos a intervenir para evitar que esa situación se siga produciendo. ¿Y hasta qué punto, señor Ballesteros, también un niño que crece entre este ambiente de golpes, de sacudidas, de insultos, de humillaciones, acaba normalizando este tipo de situaciones? Bueno, los psicólogos decimos siempre que aquello que se vive de forma frecuente acaba pareciéndonos normal. Desgraciadamente eso no es así, es decir, sabemos que la violencia no se debe normalizar, pero muchos menores cuando hablan con nosotros consideran que lo que les está ocurriendo se lo merecen, hay algo que hayan podido hacer que en un momento determinado justifique ese tipo de violencia, y esto pues nos lleva a que ellos efectivamente, como decías, acaben normalizando. Pensemos también que al tratarse de menores en vías de desarrollo, el impacto en ese desarrollo evolutivo puede ser muy importante. Estamos hablando de personas que están configurando su autoestima, que están generando pues, el autoconcepto, la sensación de ser y de estar en el mundo se puede estar viendo muy mermada porque el desarrollo de su apego seguro, que sería con su familia, pues no se puede producir de forma natural y entonces ellos viven en muchas ocasiones pues, una sensación de inestabilidad que les va a llevar hacia el futuro, en muchos casos, a tener graves secuelas psicológicas. Estamos hablando de que los síntomas que nosotros hemos descubierto más frecuentes son la ansiedad, la tristeza, la soledad, en muchas ocasiones incluso llevan a la depresión. En un 10% de los casos que hablaron con nosotros, cuando nos expresan después de 2 años que están sufriendo la violencia, nos dicen que en algunas ocasiones se han autolesionado, han intentado terminar con su vida o lo han pensado de forma muy seria.
estamos hablando de casos en los que efectivamente las secuelas pueden ser muy graves. Hay una especialmente llamativa, ¿no? Y es que el 25% de los casos analizados, el 25%, 1 de cada 4, presentaba también agresividad. Es decir, nos debe de llamar mucho la atención cuando vemos en un centro escolar el típico chico o chica que es agresiva o que se expresa de forma agresiva. Inmediatamente lo vemos claramente como bueno, eso, el agresor de otras personas, pero no nos damos cuenta de que estamos hablando de menores de edad que en muchas ocasiones simplemente lo que están haciendo es reproducir la violencia que ellos mismos están viviendo como normal. En esos casos yo creo que es muy importante analizar, ver qué es lo que le está ocurriendo a estas personas, porque además de agresores, en muchas ocasiones también estamos hablando de que pueden ser víctimas. Bueno, pues importante la labor que desempeña ANAR. También marcha esa campaña Cero Violencia contra la Infancia y los interesados pueden firmar en objetivoanar.com. Benjamín Ballesteros, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Por favor, a la audiencia, pedirles esa firma, efectivamente, que no les va a costar nada más que unos segundos y podemos ayudar a cambiar miles de vidas de niños y niñas que están sufriendo. Pues ahí queda ese llamamiento. Gracias, señor Ballesteros. Buenos días.